Buenos días, vamos a empezar con la clase de micosis. Ahora, a partir de este momento, vamos a hablar ya de las patologías que atañen básicamente a la micología médica. Si recordamos las primeras clases, teníamos que las micosis se clasificaban en dos grandes grupos, micosis superficiales y micosis profundas. Dentro de las micosis superficiales vamos a trabajar dermatofitosis, también conocidas como tiñas, pitiriasis versicolor, piedra negra, piedra blanca y tiña negra palmar. Durante esta clase vamos a ver estas tres, que son pitiriasis versicolor, piedra blanca y piedra negra, y tiña negra palmar, perdón, cuatro micosis. El segundo gran grupo de las micosis son las micosis profundas, que estas pueden ser clasificadas en sistémicas y oportunistas. Dentro de las sistémicas tenemos las endémicas y las cosmopolitas. Entonces vamos a empezar con la primera micosis que vamos a ver en este parcial, que es piedra blanca. Piedra blanca también se conoce como tiña nodosa, enfermedad de Weigel o piedra alba. Ya habíamos comentado que es una micosis superficial. Se puede definir como a una micosis superficial causada por hongos levaduriformes del género Trichosporum. Dentro de las especies más importantes que causan la piedra blanca dentro de este género se encuentran Trichosporum ovoides, Trichosporum inquin y Trichosporum cutaneo. Principalmente la especie ovoides. Es una infección crónica y asintomática del tallo del pelo, que lo que ocasiona es concreciones o nódulos blanquecinos en el pelo. Principalmente afectan al pelo de la cabeza, siendo Trichosporum ovoides el más frecuentemente involucrado con la afectación de la cabeza, pero también pueden ubicarse en otras localizaciones como son los pelos de la barba, el bigote, las axilas y el vello púbico. En el vello púbico, Trichosporum inquis es el que se ve más frecuentemente aislado. Es una patología que se da preferentemente en zonas de Centro y Sudamérica. Estamos hablando de países como Brasil, Colombia, Venezuela y Panamá. Generalmente se dice que se produce este tipo de patología en zonas que tienen una precipitación pluvial alta. ¿Dónde vive el hongo? En el suelo y en los vegetales, sobre todo en estas zonas tropicales, e incluso, esto para el Trichosporum ovoides, incluso ciertas especies de Trichosporum como Trichosporum inquin, cutaneum y Trichosporum asteroides pueden formar parte de la piel sana. En las mujeres, la piedra blanca afecta principalmente el pelo de la cabeza, o sea, el cabello, y en los hombres tiende a afectar mayormente el vello genital. El grupo etario que más frecuentemente se ha visto asociado a esta patología está entre los 18 y 35 años y se considera a la humedad, a la hiperhidrosis y a la falta de aseo como factores predisponentes para esta patología. Entonces, ¿cómo este hongo levaduriforme afecta? Primero hay el contacto de las esporas con el ostium, que es el ostium, es el poro o el orificio folicular, o sea, del folículo piloso, por donde sale el pelo. Entonces, el orificio, las esporas llegan allí y luego, obviamente, empiezan a crecer. El hongo se introduce por debajo de la cutícula, ¿sí? Empieza a crecer y a producir una sustancia aglutinante que van a llevar como resultado a la formación de estas concreciones blandas. Como norma, este hongo nunca invade la médula o la parte interna del pelo. Aquí lo vemos, las esporas llegan hacia el ostium, ¿sí? Y luego empiezan a desarrollarse entrando hacia la parte de la cutícula. En la diapositiva anterior vemos dónde está la cutícula, si bien es parte de la, sería como una de las membranas más externas, porque primero está la médula, después sigue la corteza, la cutícula y más externamente está la vaina del pelo, pero llegan hasta la cutícula, invaden por debajo de la cutícula y empiezan a secretar la sustancia aglutinante que hace que ellos se adhieran al pelo. Clínicamente, ¿cómo se ve esto? Se ven como nódulos blanquecinos, amarillentos al comienzo,
no tienden a verse porque son muy pequeños. A medida que el pelo va creciendo, el nódulo también va creciendo. Son como nódulos blanquecinos, amarillentos, blandos, esto es importante, que se desprenden fácilmente, no llegan a medir más de 3 milímetros. Algo importante es que no emiten fluorescencia cuando se aplica la luz de Wood. La luz de Wood es una luz fluorescente, ¿sí? Para ver una luz ultravioleta a cierto rango de frecuencia que se utiliza para ver la fluorescencia de los hongos. Entonces, estos hongos no emiten ningún tipo de fluorescencia con la luz de Wood y tienden a confundirse con la pediculosis, o sea, con las liendres de los piojos. También se puede confundir con la tricomicosis, la tricorrexis o la moniletrix. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio de esta patología? La muestra es el pelo afectado, ¿no? El pelo que tiene la concreción o el nódulo. ¿Y qué es lo que se realiza con esto? El examen directo con KOH, con hidróxido de potasio al 10 o al 20%. ¿Y qué es lo que va a observarse? Aquí tenemos lo que se observa con el lente de 10 por, que es el pelo. Lo que ustedes están viendo aquí, estoy señalando, es el pelo, y esto es la concreción. Pero si acercamos más, con un lente de mayor aumento, estamos hablando de un 40 veces, el 40 por, ¿qué es lo que se van a observar? Hifas tabicadas, artroconidios y blastoconidios. Es lo que se observa en el examen directo de piedra blanca. Con eso ya tenemos el diagnóstico. El diagnóstico es bastante sencillo, simplemente nos basta con un examen directo. Sin embargo, podemos hacer el cultivo de este microorganismo. Crecen muy bien a 37 grados centígrados, pueden crecer en presencia de cicloheximida y vamos a ver, las colonias son levaduriformes, ¿no? Para el Trichosporum ovoides, las colonias son ilimitadas, o sea que no tienen bordes, son blancas, grumosas, son plegadas, son bastante irregulares con una zona marginal plana. Mientras que Trichosporum inki, también conocido antiguamente como Trichosporum beyeli, las colonias de igual forma son ilimitadas. Estas de aquí, blancas, tienen una zona marginal agrietada, mientras que Trichosporum cutáneum, las colonias son mucho más grandes, de aspecto cerebriforme, brillantes, tienen una zona marginal agrietada. Si ustedes pueden ver la morfología macroscópica, o sea, del cultivo, es bastante similar, por lo tanto no se puede hacer un diagnóstico basado en la morfología. Estamos hablando que son hongos levaduriformes. Entonces la identificación de las diferentes especies se basa en la microscopía y se pueden utilizar otras pruebas como son la identificación de azúcares, o sea, los azúcares que utilizan, y si crecen a 37 grados centígrados y si crecen en presencia de cicloheximida. La microscopía de Trichosporum ovoides son blastoconidios, no tienen conidios laterales, ¿sí? No tienen conidios laterales, pueden tener artroconidios cilíndricos, ramificaciones irregulares. Trichosporum inquis igual tiene blastoconidios sin conidios laterales, artroconidios laterales, cilíndricos. Y Trichosporum cutáneum tiene blastoconidios, artroconidios cilíndricos y esferoidales. Pertenecen a la división de los bacidomicotas, a la clase Tremelomycetes, al orden Trichosporonales y a la familia Trichosporonaceae. ¿Sí? Aquí vemos. En general, les decía que la morfología de las colonias es bastante similar, son colonias blancas, ¿sí? De aspecto cerebriforme, ilimitadas, no tienen bordes, con una zona marginal. Y la microscopía, si ustedes van a ver, generalmente son blastoconidios, que no tienen conidios laterales, pueden haber artroconidios de diferentes formas. Y la identificación de las especies se utiliza básicamente en la utilización o identificación de los azúcares que utilizan, si crecen a 37 grados y si crecen en presencia de cicloheximida. Hasta ahí con piedra blanca. Vamos a pasar a piedra negra, también conocida como piedra nigra o enfermedad de Horta o trichonodosis nigra. Es otra micosis superficial. Exactamente igual la definición, es una micosis superficial, crónica, asintomática, pero a diferencia de la piedra blanca, los nódulos aquí son negros y duros. Si recordamos la primera parte de piedra blanca, hablábamos de nódulos blanco-amarillentos y de consistencia blanda. Esta es una de las diferencias de
piedra negra, que los nódulos son negros, marrones, oscuros y de consistencia dura. El agente etiológico es Piedrahia hortae, que es un hongo ascosporado. Aquí vemos una fotografía, después más adelante vamos a ver otras. Entonces, al igual que piedra blanca, se encuentra en el centro y Sudamérica, principalmente en Panamá, Venezuela, las Antillas, Colombia, Brasil, generalmente en zonas tropicales con una alta precipitación pluvial, o sea, en zonas donde llueve mucho. ¿Cuál es la patogenia? Tienes que tener contacto con las esporas, al igual que piedra blanca, las esporas están en el suelo, en la naturaleza. El grupo etario más afectado, estamos hablando de adultos jóvenes, 18 a 35 años, y tampoco hay predominio de sexo. Generalmente, aunque se dice que para las piedras más afectado es el sexo femenino, porque no tiene una relación directa con el sexo, sino porque las mujeres tienden a tener el cabello más largo. Pero realmente no tiene nada que ver con el sexo, sino con el hábito de tener el cabello más largo. Y sí se consideran como factores de predisposición la falta de aseo y la presencia de humedad. Estas patologías son propias de zonas tropicales donde hace calor y obviamente hay mucha humedad. Las manifestaciones clínicas, ya sabemos que son infecciones, piedra blanca y piedra negra son crónicas, asintomáticas. Aquí se observan concreciones pardas o negras de consistencia dura, ¿sí? Que dan el aspecto de arenitas o pequeñas piedras. El paciente generalmente se da cuenta que tiene esto porque al pasarse el cepillo, el peine, tiene un sonido metálico, ¿sí? Tampoco presenta fluorescencia a la luz de Wood. Y el diagnóstico diferencial es tricomicosis, axilar, tricorrexis, monilestris, pediculosis, o sea, presencia de liendres. Estos son los diagnósticos diferenciales. Acá podemos ver un acercamiento donde se ve un pelo afectado con múltiples nódulos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? La muestra es el pelo afectado con el nódulo, ¿sí? Se solicita un examen directo, un examen en fresco con hidróxido de potasio el 20%. ¿Y qué es lo que se va a observar? Los nódulos pigmentados de color café oscuro. Y si se hace un acercamiento, se observa, aquí este es el pelo, esa franja marrón longitudinal es el pelo y lo que lo rodea es el nódulo negro, ¿sí? El nódulo de piedra negra. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Tejido pseudoparenquimatoso que tiene hifas septadas, gruesas, similares a artrocronidios, y se pueden observar las ascas con 2 o más ascosporas. Hablábamos que este es un hongo ascosporado, por lo tanto la reproducción sexual es a través de ascosporas, ¿sí? Entonces, incluso aquí se pueden observar ascosporas. O sea, se pueden observar ascas que tienen en su interior las ascosporas. Es un hongo. Ya con el examen directo podemos tener el diagnóstico, ¿sí? Sin embargo, si se cultiva, es un hongo que crece bien en Agartha-Buró a 28 grados centígrados. Es un hongo, su nombre lo indica, piedra negra, Piedrahia hortae. Es un hongo negro, las colonias son negras, ¿sí? Verdosas, limitadas, a diferencia de la piedra de los Trichosporum, este de aquí sí tiene colonias limitadas. Las estamos viendo, tienen un borde, son acuminadas, o sea que tienen convexas, lisas y pueden tener esa apariencia terciopelada. En la foto C, si ustedes están viendo, que yo estoy marcando, las colonias parecen como que tuvieran terciopelo, no son planas, son acuminadas, o sea como una montañita y de color negro y aterciopelada. Y habíamos visto que se observan hifas gruesas, como estas en la fotografía B, hifas gruesas, tabicadas, dicotómicas, o sea que se dividen en dos. Cuando se ramifican en dos, y puede estar la presencia de clamidoconidios. Aquí en la fotografía B, la H está marcando las hifas y la CH está marcando los clamidoconidios terminales. Es un hongo ascoporado, por lo tanto es un ascomiceto, pertenece a las clases de los ascomicetes y al orden Myringiales.
Acá en la fotografía A está el nódulo y en la fotografía D se observan los ascos con las ascosporas que generalmente son en número de 2. Hasta ahí terminamos con piedra negra. Ya vimos piedra blanca, piedra negra, y vamos a pasar ahora a la tercera micosis superficial, que es la pitiriasis versicolor, también conocida como tiña versicolor, cromofitosis, tiña flava, manchas hepáticas y mal de amor. En nuestro país, en el léxico común, se le llama también paño blanco. Es el conocido paño blanco, que es realmente una micosis superficial, que el nombre científico es pitiriasis versicolor. Es una micosis superficial, valga la redundancia, causada por hongos levaduriformes y lipofílicos del género Malassezia. Hasta el momento hemos visto 3 patologías: piedra blanca, piedra negra y pitiriasis versicolor. Las 3 están causadas por hongos levaduriformes. Pero a diferencia de las otras 2 anteriores, la Malassezia es un hongo lipofílico. Su nombre lo indica todo: lipo, grasa, fílico, que le gusta. O sea que es un hongo que le gusta la grasa. Y eso le otorga características especiales a este hongo. Del género Malassezia, dentro de las especies más importantes que causan pitiriasis versicolor están la Malassezia globosa, la Sympodialis y la fúrfura. Estas son las 3 especies que más frecuentemente están involucradas como agentes causales de la Malassezia. ¿Qué es lo que produce? Placas de descamación fina que pueden ser hipercrómicas o hipocrómicas, que se localizan preferentemente en el tronco y en la parte de los brazos proximal al tronco. Es una enfermedad cosmopolita, pero generalmente se encuentra más en el Centro y Sudamérica, en aquellas zonas donde existe el clima tropical. Es considerada una enfermedad endógena. ¿Qué quiere decir esto? Que no la adquirimos de afuera, sino que los microorganismos que forman parte de nuestra microbiota habitual, de la piel y de los folículos pilosos, o sea que estas levaduras forman parte de nuestra microbiota habitual, por un aumento de ellas, porque se producen ciertas condiciones que hace que estos microorganismos proliferen. Entre estas se encuentran el aumento de la temperatura y la presencia de humedad. Pasan a una fase filamentosa que es conocida como la fase parasitaria. Entonces las levaduras empiezan a proliferar y pasan a una fase filamentosa, o sea que es un hongo dimórfico. ¿Sí? Habíamos hablado que uno de los factores de virulencia era el dimorfismo. Este es también un hongo dimórfico, pero no, el dimorfismo no tiene que ver con la temperatura, ¿sí? No son termodimórficos. Entonces, las condiciones que hacen que pase a esto es aumento de la temperatura, pero no sustancialmente como los otros hongos termodimórficos, y la presencia de humedad. O sea, hay ciertas condiciones que se producen en la piel, sobre todo en los folículos pilosos donde viven, que hacen que estos microorganismos pasen a su fase filamentosa y parasitaria. Pueden afectar a cualquier grupo etario, ¿sí? Pero generalmente se ve afectado más entre los 18 y 25 años. ¿Por qué? Esto se tiene que ver con un factor hormonal, porque durante este periodo es cuando se activan las glándulas sebáceas en mayor proporción, o sea, se empieza a producir mayor sebo, mayor grasa. Habíamos hablado que las Malassezia son levaduras lipofílicas, entonces existe como un factor predisponente, que es el factor hormonal, que hace que se creen las condiciones necesarias para que este microorganismo empiece a proliferar sobre nuestra piel y principalmente dentro de los folículos pilosos. El periodo de incubación para que se produzca esto es de 15 a 20 días. Generalmente esto se ha observado en personas que están en climas fríos, se puede decir, y que llegan a estas zonas tropicales y padecen de estos cuadros de pitiriasis versicolor. Pero generalmente en las personas que vivimos en este tipo de climas tropicales, se desconoce el periodo de incubación, porque como ya sabemos, esta levadura forma parte de nuestra microbiota habitual. ¿Cuáles son los factores de predisposición para todas las micosis que hemos visto hasta este momento? Igual para pitiriasis versicolor, el calor, la humedad,
y se le agregan ciertas sustancias que tienen lípidos, por ejemplo, las cremas, los bronceadores grasos, la falta de higiene, la presencia del embarazo, el déficit nutricional y la susceptibilidad genética. Son factores de predisposición para padecer esta patología. Entonces, la epitiriasis versicolor se puede presentar en dos variantes, la hipocromiante y la hipercromiante. Pero en general podemos decir que es una infección restringida al estrato córneo. El estrato córneo es el estrato superficial de la epidermis, o sea, es la capa más externa de la epidermis. Es una levadura lipodependiente, o sea que para crecer necesita de ácidos grasos y estos están presentes en las glándulas, en los folículos pilosos proporcionados por las glándulas sebáceas. Por eso es que esta levadura forma parte de la piel proliferando o habitando en los folículos pilosos cercanos a las glándulas sebáceas. Tiene afinidad por el glucógeno y los aminoácidos. Hace que se prolifere. Entonces, tiene una afinidad por el glucógeno y los aminoácidos, que hace que proliferen estos microorganismos, estas levaduras, y empiezan a aparecer las estructuras filamentosas. Las estructuras filamentosas, o sea que el microorganismo pasa a su fase parasitaria, y estas estructuras filamentosas son las que pueden producir lipasas y queratinasas. Ya habíamos visto que dentro de los factores de virulencia de los hongos estaba la capacidad de producir enzimas. Entonces, dentro de estas, las más importantes son las lipasas y las queratinasas, los cuales llevan a un leve estado proinflamatorio, que es lo que da las pápulas hipercrómicas o hipocrómicas con la ligera descamación. Adicionalmente, en la variante hipocromiante, el metabolismo de las levaduras liberan ciertos ácidos grasos dicarboxílicos que junto a la presencia de la tirosinasa inhiben la producción de la melanina. Este sería el mecanismo patógeno para que tenga la variedad hipocromiante, o sea, manchas hipocrómicas, manchas mucho más claras que el color de la piel. Y en las hipercromiantes se observa un incremento en el tamaño de los melanosomas y su distribución. Entonces, dentro de la patogenia de la pityriasis versicolor, los factores de virulencia más importantes de este género, del género Malassezia, que son levaduras dimórficas, o sea que pueden pasar al estadio, tienen las dos morfologías, levaduras e hifas, y que pueden producir enzimas como son las lipasas y las queratinasas. Entonces, las manifestaciones clínicas son típicamente estas lesiones hipercrómicas o hipocrómicas con una ligera descamación que se producen particularmente en el tronco y en el pecho, pero también pueden ubicarse en otras localizaciones como son la cara, las axilas, las ingles y los glúteos. En los niños, el sitio de localización más habitual es la cara. Estas lesiones no son pruriginosas, ¿sí? Y aquí vemos en la fotografía las lesiones hipercrómicas. Ustedes están viendo lesiones, manchas con un color café, ¿sí? Que toman una coloración más fuerte que el color de la piel. Disculpen la interrupción, vamos a continuar. Comentaba que les decía que existen dos variantes de la pityriasis versicolor. La variante hipercrómica, que son manchas de un color mucho más fuerte, como de color café, marrón, que del color de la piel. Generalmente las manchas hipercrómicas se dan en personas que tienen tez claro. Y las de la variante hipocrómica son manchas que tienen un color mucho más claro, rosado, como rosado, que el color de la piel. Generalmente las lesiones hipocrómicas se dan en personas de tez oscura. Sin embargo, las dos variantes pueden estar mezcladas, ¿sí? No es condición de que una persona con tez clara va a tener lesiones hipercrómicas y a su vez lo contrario, ¿sí? Se cree que las lesiones hipercrómicas pueden tener durante su fase aguda, se pueden producir un poco de prurito, pero esto no es, apenas en el 5% de los pacientes se puede manifestar el prurito, pero no es una condición
que se presenta en todos los pacientes. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de la pitiriasis versicolor? Básicamente, podemos aquí sí utilizar la luz de Wood, que es la aplicación de una luz ultravioleta para ver la fluorescencia. En esta patología, ¿sí? Es básicamente un test dermatológico la utilización de la luz de Wood, porque se aplica en los consultorios. Para ver fluorescencia tienes que oscurecer el sitio, y entonces esta es una de las lesiones en las cuales se observa fluorescencia. Típicamente la pitiriasis versicolor, o sea, la malacesia, produce esta fluorescencia amarillo-verdosa que estamos viendo en la foto. Entonces, un método de diagnóstico de laboratorio es la aplicación de la luz de Wood y la otra es la realización del examen directo. Ya habíamos visto que para esta patología en particular, la muestra son las escamas, pero la toma de muestra se hace por esta técnica que es la técnica de la cinta Scotch, que la vimos en los métodos diagnósticos de laboratorio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era tomar la cinta Scotch 5 centímetros y pegar la parte engomada hacia la lesión y luego poner esa parte engomada sobre una placa portaobjetos previa a la aplicación de KOH o hidróxido de potasio al 10%, y también para observar las malacesias, en esta patología en particular se utiliza este colorante que se llama la tinta azul de Parker o la solución de Albert, que es una coloración azul. ¿Y qué es lo que se va a observar? Ustedes están viendo en esta foto, la imagen típica es la de espagueti con albóndigas, que es la que se observa en esta fotografía. ¿Qué es esto? Blastoconidios. Los blastoconidios son, aquí vemos las levaduras hemantes, o sea, los blastoconidios. Lo que está encerrado en círculo son los blastoconidios, ¿sí? Son las levaduras hemantes, que serían las albóndigas, con filamentos cortos. Acá estamos viendo los filamentos cortos, ¿sí? Los filamentos cortos, o sea, habíamos hablado que era un hongo dimórfico, por lo tanto estamos viendo las dos formas, las dos morfologías, la levadura y los filamentos. Esta imagen típica que se denomina albóndiga con espagueti, o sea, los blastoconidios con los filamentos cortos, es típico de la malacesia. Ya con eso haces el examen directo con la técnica de la cinta Scotch y le aplicas KOH y solución de Albert o tinta azul de Parker y observas esta imagen de blastoconidios con filamentos cortos y ya tienes el diagnóstico de pitiriasis versicolor. El cultivo, si quieres llegar a la identificación de la especie que está involucrada, el cultivo crece bien en agar saburó, pero como es una levadura lipofílica, tenemos que adicionarle aceite de oliva al 5 al 15%. El aceite de oliva de la cocina, ¿sí? Ese es el que se utiliza. O también puede crecer en medio de Dixon modificado. Crecen bien entre 25 a 37 grados centígrados y durante 3 a 4 días. Las colonias son levaduriformes, aquí estamos viendo son colonias cremosas, limitadas, blanco-amarillentas. Y la microscopía se observan blastoconidios gemantes en forma de botellas. ¿Cómo se llega al diagnóstico de la especie? Básicamente la malacesia es una basidiomicota, pertenece a la clase Exobasidiomycetus y a la familia Malacesiaceae, ¿sí? Entonces, para llegar el género es Malacesia, para llegar a la identificación de la especie, en globosa, fúrfuro, simpodialis, que son las más frecuentes, se basa en si degradan los agentes tensoactivos como el Twin 20, 40, 60, el Twin 80, si utilizan ciertos ácidos grasos, la prueba de la catalasa y si crecen en agar saburo. Esas son las pruebas que se utilizan para hacer diagnóstico de especie. Adicionalmente, la micromorfología de las colonias. En el caso de Malacesia globosa, aquí está la foto, son células esféricas de 2 a 8 micras que tienen una gemación estrecha, ¿sí? Una gemación bastante estrecha. Mientras que en Malacesia simpodiales, las células no son tan esféricas como las de globosa, sino que son células más ovales. Y la gemación es repetitiva o simpodial, ¿sí? Mientras que fúrfur, acá estamos viendo Malacesia fúrfur,
El tamaño y la forma de estas células es variable, pueden ser células ovoides, células cilíndricas, y la gemación típicamente es de base ancha y pueden formar filamentos. Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico de especie de las malacesias? Vas utilizando la micromorfología de las colonias, la degradación de los agentes tensoactivos, la utilización de ácidos grasos, la prueba de la catalasa y si crecen en agar saburón. Hasta ahí con Pitiriasis versicolor. A continuación, tiña negra palmar, que es otra micosis superficial, también conocida como queratomicosis nigricans, feoanelomicosis, feoifomicosis superficial. ¿Cómo la podemos definir? Como una micosis superficial causada por el hongo levaduriforme y de Matiacio, de nombre Ortaea werneckii. Antes era conocido como Exophiala werneckii o Phaeoanelomices werneckii. Es una infección crónica, una micosis superficial crónica que se caracteriza por manchas hiperpigmentadas localizadas en las palmas de la mano. Por eso su nombre, tiña negra palmar. Negra porque las manchas son hiperpigmentadas, o sea, de color marrón oscuro. Palmar porque se localiza frecuentemente en las manos, pero no es su única localización. Se da sobre todo en zonas tropicales de Centro y Sudamérica, países como Panamá, Brasil, Colombia y Venezuela. Esta es la primera zona en la que se reportan frecuentemente casos de tiña negra palmar. La segunda zona es en el Asia, en Japón, India, Sri Lanka, Birmania, en la Polinesia y en las costas de África. El microorganismo vive en la naturaleza, sobre todo se lo ha encontrado en las regiones costeras, desalinizadoras, charcos en desecación. ¿Por qué en estas zonas? Porque es un microorganismo halofílico, o sea que vive en presencia de cloruro de sodio, en presencia de sal, en concentraciones que pueden ir desde el 3 al 30%. ¿Cómo adquirimos este microorganismo? Por contacto directo, o sea, contacto directo con el hábitat del microorganismo. Hay un predominio en el sexo femenino, pero se puede afectar cualquier grupo etario, niños y adultos jóvenes, y el periodo de incubación se cree que es entre 15 a 20 días. ¿Cuáles serían los factores de predisposición? El más importante es la hiperhidrosis. El 50% de los casos en que se reporta tiña negra palmar tienen la patología asociada de la hiperhidrosis. Entonces ya habíamos hablado que para que se produzca la tiña negra palmar tienes que tener contacto con el hábitat del microorganismo. ¿Cuál es el hábitat? Principalmente zonas costeras, y es ahí cuando el microorganismo empieza a crecer en forma de hifas y esporas de color negro en el estrato córneo de la piel. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Todas estas micosis que hemos tratado, la pitiriasis versicolor y la tiña negra palmar, únicamente avanzan hasta el estrato córneo de la piel, de la epidermis. Este estrato córneo se hipertrofia por la invasión de los hongos, y típicamente la localización es en la palma de las manos. ¿Por qué? Porque este microorganismo no soporta temperaturas altas, o sea, no soporta los 37 grados centígrados, y puede desarrollarse en las zonas que tienen menor temperatura corporal, como son la palma de las manos y la planta de los pies. Es por eso su localización predisponente en estos sitios. Las manifestaciones, ya habíamos visto que la localización frecuente es en las palmas, ¿sí? Generalmente es unilateral, y en un menor porcentaje de pacientes, en una menor proporción, puede ubicarse en los pies, ¿sí? Pero es muy baja que se ubique en este sitio. Las manchas son irregulares, estamos viendo que son extremadamente irregulares, hipercrómicas, de un color café, tienen una descamación fina, no tienen eritema, o sea que no son rojas, y no pican. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se realiza por el raspado con bisturí, la muestra son las escamas, el objetivo es recolectar las escamas, y se realiza el examen directo con hidróxido de potasio al 10 o al 20%. ¿Y qué es lo que se va a observar? Hifas tabicadas, ramificadas, hay acúmulos de blastoconidios y escasos clamidoconidios. Pero lo característico de esto es que son hifas pigmentadas, ¿sí? Porque es un hongo de Matiacio, es un hongo negro. Por eso es que se observan hifas pigmentadas. Las hifas son tabicadas, ramificadas, pigmentadas, y que hay acúmulos de blastoconidios y escasos clamidoconidios.
simplemente con la epidemiología, con la manifestación clínica y el examen directo ya tenemos el diagnóstico. Sabemos que estamos frente a una tiña negra palmar, pero si queremos podemos hacer el cultivo. Crece bien, la Orthodea warnecki crece bien en agar saburodextrosa con o sin antibióticos a 25 y 28 grados centígrados. Habíamos hablado de que era un hongo que no soportaba los 37 grados centígrados. Tiene desarrollo lento, más o menos se demora en crecer a las 3-4 semanas, y en la fase inicial de crecimiento se observan las colonias típicamente levaduriformes. Aquí las vemos, que son colonias negras, como cremosas, pero negras, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo se pasa a la fase filamentosa, en la cual ya se observan hifas aéreas. Y durante la fase levaduriforme, que son las primeras semanas, su nombre, como les estoy diciendo, está en la fase levaduriforme. Se observan estas levaduras que tienen un septo intermedio. Levaduras de color marrón, café, que es típico de este hongo. Y ya en la fase filamentosa se va a observar lo que se observa en el examen directo, porque cuando están afectando al hombre, están en la fase filamentosa, ¿sí? Entonces vamos a observar las hifas tabicadas, ramificadas. A manera de resumen, la tiña negra palmar está causada por Orthodea warnecki, un trastorno tropical, subtropical, crece bien en medios micológicos estándares. Estamos hablando de agar dextrosa, agar saburó, con o sin antibióticos a 25-28 grados centígrados. Se contrae por inoculación traumática o inoculación directa por contacto con el hongo. Hay una mayor incidencia en la mujer. ¿Qué es lo que se observa? Una mácula pigmentada irregular, generalmente en las palmas o en las plantas. Esto tiene que ver con las temperaturas que soporta el microorganismo. No es contagiosa, o sea que no es infectocontagiosa, no es que de una persona va a pasar a otra, al igual que la pityriasis versicolor, al igual que la piedra negra y al igual que la piedra blanca. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El raspado de la piel, las escamas observadas al microscopio con hidróxido de potasio. Y para terminar, vamos a hablar del tratamiento de estas tres patologías, ¿sí? Piedra negra y piedra blanca son micosis superficiales. Aquí lo que se hace es toques con bicloruro de mercurio al 1%. Se pueden hacer también toques con solución yodada al 1% o solución ácido salicílico al 30%. Como es una afectación bastante leve, ¿sí? Se pueden aplicar los toques y tiende a desaparecer. Pero cuando ya hay una afectación mucho mayor, generalmente se cura rasurando el cuero cabelludo, ¿sí? Quitando todo el cabello. Para el caso de la pityriasis versicolor, se puede utilizar tratamiento tópico, o sea, por 2 a 4 semanas. Se puede utilizar solución yodada al 1%, hipoclorito de sodio al 20%, propilenglicol al 50%, disulfuro de selenio con piritón de zinc en shampoo, o sea que se ponen un shampoo que tiene este disulfuro de selenio. Se puede utilizar también azoles que son antifúngicos en aerosol, como el isoconazol, el bifonazol, y pueden darse para casos ya extremadamente, no se podría hablar de grave, sino que ya hay una afectación más extensa. En casos extensos se puede utilizar ketoconazol por vía oral por 7 a 15 días. Pero básicamente hablamos de que la pityriasis versicolor es una infección endógena, por lo tanto, lo más importante es que se cambien los hábitos para evitar la sudoración. Por ejemplo, se pueden utilizar talcos, jabones con azufre o ácido salicílico para evitar la sudoración, que es uno de los principales factores predisponentes para esta patología. Porque podemos quitarlas por un tiempo, pero si las seguimos manteniendo como parte de nuestra microbiota y no cambiamos los hábitos, por lo tanto, tiende a recidivar. Y esta patología generalmente tiende a recidivar, o sea, tiene mucha recidiva. Y la última es la tiña negra palmar, que básicamente es una afectación bastante leve, incluso es autolimitada. Se han visto casos en que sin tratamiento el microorganismo o la lesión se va, pero puede tratarse con tintura de yodo, con yodo al 1%, ácido salicílico al 3%, el ungüento de Whitfield o imidazoles tópicos.
Hasta ahí terminamos con esta clase de micosis superficiales.